Hola a todos, bienvenidos a la unidad especializada de tabaquismo del área 4. En el día de hoy vamos a abordar la cuarta sesión. En esta sesión es la que nosotros denominamos Ya no fumo, porque la mayoría de vosotros, esperemos que si nos habéis seguido desde el principio, estéis en esta fase. En ella vamos a intentar dar la prevención de caídas y recaídas, que es lo que nosotros vamos a dar las normas para evitarlas. Esta cuarta sesión normalmente la hacemos 7 días después de que las personas fumadoras hayan dejado de fumar. Dejamos un periodo de tiempo para que podamos identificar los problemas que han tenido, las dificultades y ver si han utilizado los recursos que nosotros les habíamos explicado en las sesiones de preparación para el día famoso o el día D. Hasta ahora nos habíamos preocupado de conocer el tabaco, los daños que provocaba, los beneficios, los problemas que ello podía traer y cómo solucionarlos. Todo ello para conseguir el objetivo final, y no deja de ser más que dejar de fumar. La pregunta que solemos hacer cuando hacemos las reuniones grupales es ¿quiénes de vosotros estáis sin fumar? Y les damos la enhorabuena a todos aquellos que están sin fumar y animamos también a aquellos que todavía no lo han logrado, pero siguen en el intento. ¿Qué hacemos en esta sesión? Fundamentalmente preguntaros de entrada ¿cómo estáis? Es lo mismo que os preguntamos a vosotros. ¿Cómo estáis? ¿Qué sensaciones habéis tenido? ¿Qué dificultades habéis encontrado para llegar hasta este momento? ¿Habéis utilizado las estrategias que os hemos contado tanto Raquel como yo en las sesiones anteriores? ¿Habéis notado alguno de los síntomas de abstinencia que decíamos que podía ocurrir cuando se dejaba de fumar? Y al mismo tiempo vamos a ver cómo os ha ido con el control de la medicación, si habéis notado alguno de los efectos secundarios o ninguno, o simplemente habéis visto que han sido beneficiosos y os han ayudado en el proceso. La primera pregunta, por lo tanto, es ¿cómo estáis? ¿Qué nos suele contar la mayoría de la gente en este momento? Pues la mayoría, como veis ahí, son bolitas con la cara sonriente. La mayoría de la gente está contenta y feliz porque ha conseguido su objetivo. No, esto no quiere decir que no haya alguna bolita roja, esto es a aquellos que no les ha ido tan bien como esperaban. Pero siempre queremos decir que la mayoría de la gente nos suele contar que está bien, contento y orgulloso de haber hecho este intento y haber conseguido, la mayoría de ellos, el dejar de fumar. Os preguntamos cómo os sentís. Algunos dicen, pues un poco raro. ¿Cómo nos vais a sentir raros si lleváis muchos años haciendo aquello que os decíamos de forma tan automática y ahora ya no lo estamos haciendo? Estamos poniendo otras cosas en su lugar, como decíamos. Alguno también seguro que os sentís un poco cabreados, irritados. Pues bueno, esto es normal, no tenéis que angustiaros ni preocuparos. Es parte del proceso normal de la gente que está dejando de fumar. Si bien es cierto que la mayoría seguro que estáis contentos, orgullosos de lo que habéis conseguido y por lo tanto la mayoría de la gente está feliz de conseguir algo que les parecía imposible y sin embargo cuando se pusieron a ello sí pudieron conseguirlo. Es muy importante que miréis si habéis utilizado todas las estrategias que os han enseñado, porque algunos que no consiguen este objetivo de haber dejado de fumar es porque tampoco han hecho ninguno de los esfuerzos ni ninguna de las alternativas que nosotros os fuimos dando en las sesiones anteriores. Por lo tanto, el primer análisis que tenéis que hacer es no lo he conseguido, pero realmente me he esforzado en conseguirlo. La mayoría de los que se han esforzado sí lo consiguen o sí lo conseguirán. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver cómo se afronta lo que denominamos el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, como sabéis, es el deseo, muchas veces uno de los síntomas que nota es las ganas fuertes de fumar. Seguro que en algún momento de esta semana os ha ocurrido a vosotros. Es muy raro que ninguna persona, que alguno de los fumadores no note este deseo intenso de fumar. Recordad siempre que os decían que son intensos como olas. ¿Qué hacemos con las olas? Pues aquí os pongo un poquitín el trozo del vídeo en el cual es muy importante saber que con lo mismo que hacían estas focas, ver que cuando la ola venía se apartaban y cuando la ola ya ha pasado, entonces se meten. ¿Qué hacemos en este momento? Entonces, esperar a que pase, dejar que pase, mirar el reloj, como os decía Raquel en la sesión anterior. A veces simplemente con esto logramos disminuir ese intenso. No es duradero y continuo, sino que es, como os decía antes, como la ola que vimos antes. Os mandábamos también a hacer respiraciones profundas. Muchas veces con esta respiración vamos a conseguir relajarnos y hacer que ese deseo intenso disminuya con los ejercicios de relajación y beber agua. Nos ayuda a eliminar la nicotina que teníamos y al mismo tiempo nos relaja también.
Otro de los síntomas que algunas podéis haber notado es irritabilidad. Para esto también os aconsejamos el ejercicio físico, pasear, caminar o incluso cuando se pueda hacer algún deporte. Daros una ducha, un baño relajante o tratar de evitar todas aquellas sustancias que nos pueden producir mayor excitación, como puede ser el consumo de café, por ejemplo. Otra de las cosas que nos suele contar, o de los síntomas que suele notar la gente, puede ser también cansancio o desánimo. Para ello, ¿qué podemos hacer? El ejercicio sigue siendo una buena ayuda en estos momentos para combatir parte de los síntomas del síndrome de abstinencia. Relacionarse con los amigos es un buen momento de retomar aquellas amistades que teníamos un poco apartadas. Descansar bien, tratar de dormir lo suficiente, incluso pues utilizar las tecnologías de distracción y de animarse. La dificultad de concentración, dice, es que ahora estoy un poco más nervioso y no me puedo concentrar. Vuelve a ser importante la realización del ejercicio, el tener un buen descanso y evitar también el consumo de alcohol, porque muchas veces es la causa en la cual hace que nos concentremos de una forma mucho más dificultosa. Dice, hoy pues desde que dejé de fumar también me duele la cabeza un poco más. Muchas veces es por la propia tensión nerviosa, el estrés, el creer que no vamos a ser capaces de conseguirlo, nos hace que este nerviosismo y este estrés pueda hacernos que nos duela más la cabeza. Volvemos a insistir la importancia que tiene el hacer los ejercicios de relajación, darse también la ducha o el baño relajante y evitar las sustancias estimulantes, como decíamos, como puede ser el café o la Coca-Cola, por ejemplo, y evitar también el consumo de bebidas que puedan ser estimulantes. Volvemos a insistir también en la importancia de un buen descanso. Parece que también un síntoma que muchas veces nos consulta es que desde que dejé de fumar voy menos regular al baño. Es cierto, el tabaco hace muchas veces que el intestino funcione un poco más acelerado y esto nos permita que mientras antes íbamos de forma, digamos, más frecuente y habitual, ahora nos cueste un poco más. Hay que utilizar medidas. Veis que insistimos muchas veces en la importancia del ejercicio, aumentar el consumo de frutas y verduras, el aumento de fibra con la comida y con la alimentación, el beber otra vez, volvemos a insistir en la importancia de beber mucha agua y el ir de forma regular, manteniendo incluso la misma hora todos los días al baño. ¿Y el síndrome me va a durar toda la vida? Pues no, no va a durar toda la vida, suele tener unos periodos. No son iguales para todos también, no estéis ya diciendo, jalín, es que me estoy pasando, o a mí me dura más o a mí me dura menos. No es un periodo que para todo el mundo funciona igual. Aquí ponemos más o menos de nuestra experiencia lo que ocurre. Suele pasar que suelen aparecer los primeros síntomas entre las 8 y 12 horas desde que habéis fumado el último cigarrillo. Suele ser más intenso el segundo al tercer día y puede durar entre 4 y 5 semanas, aproximadamente un mes. Generalmente a partir de ahí suele disminuir tanto la intensidad de los síntomas como el espacio entre la aparición de los mismos y es muy raro que persista más allá del tercer mes. Es importante también que en este momento miréis las mejoras que habéis notado y seguro que alguna habéis notado. Incluso la gente nos lo comenta que llevando solo una semana sin fumar ya empieza a notar mejorías. Mejorías en la piel, mejorías en la respiración, respiran mucho mejor, son capaces de coger bocanadas de aire mucho más profundas, les disminuye incluso la tos muchas veces, es importante la sensación de autoestima, de que bien, he conseguido un reto difícil, pero al final lo he podido conseguir. Mucha gente ya empieza a notar que mejora su capacidad para los olores, empieza a distinguir ya olores que antes no diferenciaba y lo mismo para el sabor. Os queremos decir también que las fases del abandono del tabaco suelen ocurrir en varias etapas. Al principio la mayoría de la gente a estas alturas, a la semana, suele estar muy contenta, es lo que llamamos la fase de euforia. ¡Qué bien! He conseguido mi objetivo, he logrado estar sin fumar. Pero después también hay algunos que pasadas unos días o unas semanas empiezan a decir, jolín, qué tristeza, si es que ahora me encuentro peor. Es lo que denominamos la fase de duelo. No os agobiéis, no os preocupéis, es una fase normal. Entra dentro del proceso y no va a durar para siempre, no vais a estar tristes. Vosotros cuando vais por la calle no vais a distinguir un exfumador del que fuma o del que no fuma, sino a todos los exfumadores los veríamos tristes y no, van a seguir siendo después personas alegres, normales y felices. Por lo tanto, es una etapa que no va a durar para siempre.
Si os pasa, no os agobiéis, no os angustiéis, no va a durar toda la vida y suele ser pasajera. Vamos a ser después lo que llamamos la fase de normalización. Vamos a volver a ser personas como estábamos siendo antes, con nuestras características. El que tenía mala leche la va a seguir teniendo, el que tenía buen carácter probablemente también lo vaya a seguir teniendo. Llegamos casi siempre a lo que se llama la fase de consolidación. Podemos pasar por todas las etapas, pero no es necesario, no todo el mundo va a pasar por la fase de duelo. Hay gente que pasa directamente de la fase de euforia a la de normalización o de la fase de euforia a la fase de consolidación que llamamos. Es decir, a estar ya contento y siempre feliz. Recordar, fumar es una dependencia, una enfermedad. Cada persona fumadora es responsable de fumar, pero no va a ser culpable de fumar. Nunca os sentís culpables. No hay peor cosa que hacer sentir culpable. ¿Cómo podemos prevenir estas recaídas? Porque alguno pudo tener un pequeño desliz o una pequeña recaída, haber fumado un cigarro. Esperemos que la mayoría no les haya ocurrido esto. Si ocurre, ¿cómo podemos prevenirlas? Pues las vamos a poder prevenir primero, identificando y evitando las situaciones de riesgo. Evitar situaciones de riesgo como podía ser asociarlo a café, a bebidas alcohólicas, a salir por ahí con los amigos, a grandes celebraciones. A veces la primera o segunda semana tenemos que eliminar o no hacer alguna de estas si nos genera una situación de riesgo, una situación de incomodidad. Tenemos que planificar las estrategias, acordaros, si sabemos que vamos a un sitio donde hay riesgo, ir preparados con aquellas estrategias que tenemos que hacer y que os han dicho en las sesiones anteriores. También, ¿qué puede ocurrir? Si vemos que estamos incómodos, tenemos que hacer como el gato, escaparnos, marcharnos de esa situación. Estoy muy incómodo aquí, me voy a ir a otro lugar. A veces simplemente el cambio de sitio o lugar ya hace que prevengamos la recaída. Y ojo, tenemos que aprender de recaídas anteriores. Muchos de vosotros habéis pasado por la experiencia de que por uno no pasa nada y por eso volvisteis a fumar. Por uno sí que suele pasar, no se debe volver a fumar ningún cigarrillo. La mayoría de las personas que recaen es por pensar este motivo de por uno no pasa nada. Y al fumar uno volvemos a espabilar los pajarinos, nos vuelven a piar y les tenemos que volver a dar más cigarrillos. Tenemos que asociar el fumar con las consecuencias negativas que podíamos tener, como podía ser la tos. Nos tendríamos que dar esas autoinstrucciones que decíamos, no fumes, no seas tonto, y darnos cuenta de recordar los motivos por los que estáis aquí, por los que habéis dejado de fumar. Algunos cambios de comportamiento, acordaros de la ola. Si somos capaces de aguantar el momento de la ola, va a pasar. Cada vez van a ser olas más suaves hasta llegar a desaparecer. Practicar los ejercicios de respiración y hacer ejercicio. Buscar el apoyo de aquellas personas que habíamos denominado como cómplices, llamarlas por teléfono, quedar con ellas, etc. Y revisar también el control del tratamiento. Acordaros en esa sesión en la que decíamos que es normal que pueda haber algún efecto secundario. Queremos deciros que en la mayoría de las personas estos efectos secundarios son llevaderos y no suele ser necesario suspenderlo. No obstante, todos aquellos, como puede ser el champis o el Zintabac, que necesitan receta médica, cualquier problema que tengáis podéis consultarlo con vuestro médico, con vuestra enfermera del centro de salud y ellos os pueden aconsejar qué hacer y os pueden incluso ajustar el tratamiento si es necesario. ¿Qué tareas os vamos a mandar para casa a partir de ahora? Porque esta sesión es como repetirse continuamente. La podéis poner varias veces a lo largo del tiempo que vosotros estéis ya sin fumar hasta que ya esté consolidado, es decir, hasta que ya no tengáis ese miedo a volver a recaer y ya tengáis la confianza en la que vais a ser ya los exfumadores. Pues lo que vais a tener que hacer es no fumar, lógicamente, mantener la abstinencia. Practicar y poner en práctica las habilidades aprendidas, los ejercicios de respiración, las actividades de distracción y todas las alternativas al tabaco que os hemos dado y que seguro que ya tenéis un montón de ellas anotadas en vuestras libretas y en vuestras agendas. Y evitar las situaciones de riesgo durante una semana más si veis que es muy difícil aguantar en esas situaciones de riesgo. Hacemos muchas veces lo que denominamos compromiso verbal, es decir, que vosotros mismos, si queréis que hagáis un compromiso, aunque solo sea con vosotros mismos o con vuestro cómplice o con vuestras personas de confianza, en la cual digáis, yo, con el nombre que seáis, yo Pepe, yo Juan, yo María, yo Fernando, etcétera, me comprometo a estar sin fumar hasta el día que vosotros penséis, hasta la semana siguiente, poneros plazos cortos, tampoco hay que poner plazos muy largos, no penséis, no voy a fumar nunca más, hay que ir día a día,
como dicen otros, partido a partido. Pues vamos a ir comprometiéndose hasta el día que nosotros creemos que vamos a ser capaces. Hasta que consigamos esto, que es un mar en calma. ¿Os acordáis de la ola que os poníamos antes? Pues generalmente con el paso del tiempo se acaban convirtiendo en lo que veis aquí en la imagen, en un mar en calma. Y volvemos a deciros ahora, vais a ser unos campeones o campeonas. Ánimo, fuerza, superación, esfuerzo, y esto va a tener sus recompensas. Además, os va a hacer crecer vuestra autoestima y la confianza en vosotros mismos, tanto para este reto, que aunque difícil, no imposible, sino como para otros retos que os puedan presentar en la vida. Y aquí seguimos estando, tanto Raquel como yo, en la unidad de tabaquismo de Oviedo, del área sanitaria 4 de Asturias. Ahí tenéis nuestro correo electrónico, nuestra página de Instagram y nuestro WhatsApp, y para que sepáis que estaremos con vosotros apoyándoos siempre que necesitéis. Hasta la próxima.